Y la frase de el bullying me hizo más fuerte, vamos a dejar de normalizarla, porque si tu marido te pega, no dices a mí me hizo más fuerte que mi marido me pegara. Pues no, el maltrato no te hace fuerte, te hace fuerte que luego tú lo trabajes. Exacto. Y te juntes con gente buena. Si tu hijo es gay y no lo aceptas, va a descargar esas frustraciones en clase. Si tu hijo le gusta pintar y no se siente validado, descargará esas frustraciones en clase. Si tú gritas en casa de normal y discutes con tu pareja tranquilamente delante de tus hijos, descargará todo eso en clase. Tú en el trabajo acosas a alguien, ¿a quién echa? ¿A la víctima o a ti? Claro. ¿Por qué en el colegio es al revés? Porque son niños, porque no tienen tanta voz. Pero el Tourette en sí, saber llevarlo es muy complicado. Yo cada vez que me levanto, para que tú me entiendas, nosotros tenemos aquí el cerebro. Pues yo siempre explico que la mitad del cerebro estoy gestionando los TIC y todos los trastornos asociados que tengo. Y la otra mitad está aquí contigo hablando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cinturón Blanco. Hoy tenemos con nosotros un episodio para hablar de algo que normalmente no miramos de frente, que es el bullying. En este episodio lo que quiero hacer es hablar de básicamente de la posición en la que sea que te pille el bullying, ya sea como víctima, ya sea como observador, ya sea como el colegio, ya sea como profesor, que, digamos, podamos comprender mejor este fenómeno y podamos, digamos, tomar decisiones cuando pase y estar más informados para saber cómo actuar. Entonces, básicamente este problema es un problemón en España. De hecho, me atrevo a decir que en todos los colegios hay bullying. Entonces, me parece que es algo de lo que tenemos que hablar más. Y bueno, también vamos a hablar, y ya veréis cómo está relacionado, aunque se intuye, del síndrome de Tourette. Básicamente, para salirnos un poco de la imagen que tenemos del Tourette, que es lo que vemos en las películas. Y nada, para eso tengo conmigo a una persona que, aparte de haber vivido todo esto de primera mano, también es divulgadora y sabe mucho del tema. Y bueno, es Alicia González. Bienvenida, Alicia. Gracias. Nada, ¿estás lista? ¿Le damos? Venga. Pues nada, para empezar, quería empezar hablando de lo que es el Tourette, porque al final lo hablábamos fuera de cámaras, que el bullying muchas veces o siempre empieza, digamos, por un señalamiento a la diferencia. Y es muchas veces una diferencia que puede ser completamente, digamos, arbitraria. Puede ser cualquier cosa. Puede ser desde que eres bajito hasta que tienes una neurodivergencia, hasta que tienes el pelo de un color. Puede ser cualquier cosa. Entonces, quería empezar preguntándote, ¿por qué crees que una persona hace bullying a otra? Generalmente por inseguridades y por lo que ve en casa. Somos esponjas, al fin y al cabo. Si tu padre, cuando está viendo las noticias, berrea e insulta, tu hijo insultará y berreará en clase. Y básicamente se trata de eso, de educación, entender un poquito el por qué lo hacen los niños y a partir de ahí para solventar esto es intentar ponerle al bully, el quien hace bullying, los zapatos de la víctima. Pero si desde casa no se hace, es imposible hacerlo en el ámbito escolar. Al fin y al cabo, el colegio y las familias deben ser un equipo y a día de hoy trabajan por separado. O sea, ¿tú crees que en muchos casos, digamos, el propio abusador es una persona abusada en casa? No abusada en sí, sino inseguridades propias. Si tu hijo es gay y no lo aceptas, va a descargar esas frustraciones en clase. Si tu hijo le gusta pintar y no se siente validado, descargará esas frustraciones en clase. Si tú gritas en casa de normal y discutes con tu pareja tranquilamente delante de tus hijos, descargará todo eso en clase. Eso es, sí. Con eso me refiero a abuso, que muchas veces no tiene por qué ser un abuso de como tan a lo mejor fuerte, pero puede ser simplemente eso, que no le acepten tal como es, o incluso que le digan algo que va en contra de quién es. O que no le escuchen. Si un niño no se siente escuchado ni valorado, es fundamental desde que son pequeños para su desarrollo. Al final todo eso se descarga por algún lado, es como una olla express. Si no la sabes manejar, llega un punto que Claro. explota. Y normalmente explota en clase, son muchas horas y al final esos niños que no son capaces de desenvolverse en casa, de que sea su sitio seguro, los suelen descargar en clase. Aunque a veces, aunque suelen ser menores casos, es porque el niño es malo y punto, ¿vale? Sí, Tampoco hay que darle una justificación
Exacto. Pero generalmente todas las conductas tienen un porqué. Claro. Sí, yo quería entrar también al principio en el Tourette porque lo que me parece como más duro del bullying y lo que me mola mucho de lo que tú haces es que en el bullying muchas veces se ataca a lo que la persona es, ni siquiera a lo que hace o a cómo cosas que puede corregir, sino a cosas que forman parte de ella misma, de su persona. Entonces, claro, eso me parece muy duro porque tú te llevas el mensaje de, oye, que hay algo malo en mí. Entonces, básicamente eso, me parece muy valiente lo que tú haces de reconocer que te han hecho bullying y decir, mira, no hay nada malo en mí, esto está mal y hay que decirlo. Eso me parece muy guay, por eso quería hablar de Tourette y que nos explicaras un poco qué es el Tourette y, bueno, y que es algo que tú no puedes evitar. Claro. El síndrome de Gilles de Tourette es un trastorno neurológico raro, es decir, lo tiene muy poquita gente. Con lo cual hay muy pocos medios, hay pocos estudios, no hay una medicina concreta para esto y lo que provoca son tics nerviosos, tanto motores como vocales, para toda la vida. En tu periodo de vida puedes tener rachas con mayor dificultad y menos. En la infancia y adolescencia suele ser cuando los tics están mucho más elevados en comparación en la edad adulta. Y aparte de los tics nerviosos, que es lo típico del Tourette, también tenemos trastornos asociados que puedes tener o no tener, como por ejemplo autismo, TDAH, TOC, depresión, etc. En tu caso, ¿tienes alguna cosa que se te añada a lo que es el propio síndrome? En mi caso, a día de hoy, me he vuelto a tratar con el neurólogo porque llegué a un punto que lo aborrecí. Tenía tanto odio al Tourette por todo lo que me había pasado que no quería saber nada de él. Pero en diagnósticos antiguos sí ponía que seguramente padezca de ansiedad y TOC. Y a día de hoy voy a pedir el 18 de marzo que vuelva al neurólogo que se me haga un examen de TEA o una prueba porque no creo que sea autista, pero tengo rasgos por un tubo. Y hay autistas de alto funcionamiento, por ejemplo. Claro. No digo que lo tenga, pero algo hay. Porque no solo tengo rasgos típicos del Tourette, sino que esto va más allá. Yo soy súper obsesiva, casi todo me da ansiedad. Cuando me pongo muy nerviosa, salgo huyendo. Me bloqueo en muchas situaciones cuando estoy... Cuando tengo muchos estímulos, me bloqueo y generalmente o no puedo hablar contigo, no te puedo mirar. Lo que más descargo yo es en un sitio a oscuras. Aunque parezca muy sociable, no lo soy tanto, me gusta estar más a solas. Y hay un montón de rasguillos que quiero ir tratando con el neurólogo porque es algo que yo de pequeña lo llegué a aborrecer, no me traté y a día de hoy estoy como volviendo a florecer en este sentido. Y me gustaría entenderme más en vez de sentirme el bicho raro que siempre me he sentido. Claro, totalmente. Cuando hablas neurólogo también igual, acompañada de un psicólogo. No, la última vez me acompañó mi pareja. Y fue una sesión bastante dura porque me sinceré completamente, le dije cómo me sentía al médico, en este caso a mi neurólogo, y me dijo que era completamente normal que pudiera tener rasgos autistas, que es más, que era muy probable, porque el Tourette está muy asociado al TEA también. Claro. Que puedes tenerlo o no tenerlo, es lo que te digo, es muy difícil, y más el TEA en mujeres. Es más difícil diagnosticarlo. Vale. Pero no significa que yo lo sea, sino que ahora mismo estoy descubriendo mucho más de mí y me estoy intentando trabajar de una manera más a fondo, cosa que anteriormente no pude por el odio que yo tenía al Tourette, en parte por culpa del acoso escolar que yo sufrí. Claro. Sí, es que las neurodivergencias, aunque sabemos poco de ellas, yo por lo que tengo entendido, muchas veces si tienes una es mucho más probable, es como un cajón desastre que tengas otra. Yo también, de hecho, me hice el test. Yo me lo hice con una psicóloga, por eso te he preguntado. Sí, o sea, el test te tiene que derivar el neurólogo a un psicólogo. Él no me lo puede hacer, pero se lo tengo que pedir a él. Claro, vale. Sí, pues yo fui directamente a la psicóloga y sí me explicó un poco esto, que me hizo como un circulito y me dijo, mira, aquí altas capacidades, el TEA, TDAH, tal, muchas veces si tienes uno, esto está como muy conectado y bueno, o sea, en mi entorno conozco a personas y pasa. Entonces, sí. De todas formas es un espectro, quizás tienes TEA, pero en un espectro como muy... O simplemente rasgos, pero que me verifiquen que hay algo, porque tratar algo sin un nombre es muy difícil. Claro, sí, totalmente. Yo las etiquetas las veo como de ese rollo de cogerlas para entenderte y luego tampoco no hace falta que te aferres a eso, pero... Como cualquier enfermedad o trastorno, lo tienes para poder tratarlo y solventar
tus problemas y llevar un día a día más normal. Eso es. ¿Y tus tics, cuándo empezaron a aparecer? Yo empecé muy temprano, con 3 años, y me lo diagnosticaron a los 5, pero generalmente el Tourette empieza a surgir, estos tics nerviosos, a partir de los 6-7 años. Yo empecé de una manera muy anticipada, cosa que no es lo normal. Vale. O sea, entonces es un trastorno neurológico, pero ¿se sabe si está propiciado, digamos, por un periodo de la infancia de más estrés, ¿sabes? O de algo No. así. Dicen, es muy probable que sea hereditario. No está científicamente demostrado, tú lo vas a poner en internet y te van a decir que sí, porque no se sabe ni siquiera qué genes son. Ya no es uno, es que son varios. Tienen ideas de quizás es este, aquel, pero aún no hay un estudio 100% ni el por qué se sabe de dónde surge el Tourette. Ya. Pero estadísticamente hablando, la gente que tiene hijos y que en sus familias hay personas con este síndrome, generalmente lo suelen heredar, pero es un porcentaje muy bajo, menos del 20%. Pero luego hay en casos como el mío, que de repente nací con tics y en mi familia no había nadie. A día de hoy, un primo segundo mío muy chiquitito sí que ha empezado con los tics nerviosos, pero claro, ahora yo ya estoy en esta familia, pero antes de mí no Claro. había nadie y no había una explicación. Lo tachan a estrés en el embarazo, fumar en el embarazo, pues ya sabes, que la madre no se cuida y por algo será. Ya. Pero Que no se sabe, vamos. claro, o sea, se dice que es hereditario y si es cierto que los que tienen antecedentes familiares lo pueden llegar a tener, normal, está en tu línea genética, pero tampoco se sabe al 100% si es que no saben realmente qué genes, dónde está el Tourette, cuáles son. Ya. Ya. Y tú, cuando empezaste a sentir, bueno, claro, a lo mejor no te acuerdas, pero cuando empezaste a sentir esos primeros, ¿tú qué pensaste? Yo era muy pequeñita, tenía 3 años, entonces no me acuerdo. Recuerdo más la sensación en el cole, que ahí es cuando yo empecé a notarlo realmente y a verlo como algo negativo. Pero sí recuerdo, bueno, cuando me contaron mis padres cómo fue para ellos, y fue un miedo atroz, porque de repente ver a tu hija que va a coger algo y ¡pum!, lo lanza. O sea, si mi padre se dio cuenta que algo me pasaba porque un verano me compró el huevo Kinder de estos de verano que están derretidos, me fui a comer la bolita esta más dura y cuando hacía así, la lanzaba. Ya. Y la lanzaba. Y 3 huevos Kinder que me compró hasta que ya me le dio él. Dijo, ¿pero qué le pasa? Y también empecé a sacar la lengua así, constantemente. Mi madre no lo entendía y algo le pasa y es una angustia absoluta. ¿El qué le pasa? Claro, Y cuando me lo diagnosticaron fue una paz para ellos. Bueno, al menos tiene nombre. claro. Y yo empecé a notarlo como tal. Yo siempre lo he tenido. Te cansa mucho, te hace mucho daño, porque los tics nerviosos generalmente son golpes secos. Entonces, físicamente te deja un poco destrozada y mentalmente también, porque tienes que gestionarlo todos los días. Pero realmente empecé a saber lo que era el Tourette para mí en la infancia. Porque cuando se empiezan a reír de ti, a señalarte, empiezas a darte cuenta más a fondo que algo te pasa. En cambio, si tú te ves aceptado, es algo que fluye contigo. Claro, Pero no es un muro que está todo el rato ahí dándote por saco. claro. O sea, a ti, de lo que es el síndrome de Tourette, lo que más te afecta no es el Tourette en sí, sino como el rechazo social que has vivido asociado. No, a día de hoy es el Tourette en sí y siempre ha sido el Tourette. Tú me has preguntado cuándo me di cuenta cómo me afectaba. Sí. Pues en el colegio. Sí. Fue cuando yo lo empecé a odiar. Pero el Tourette en sí, saber llevarlo es muy complicado. Yo cada vez que me levanto, para que tú me entiendas, nosotros tenemos aquí el cerebro. Pues yo siempre explico que la mitad del cerebro estoy gestionando los tics y todos los trastornos asociados que tengo. Y la otra mitad está aquí contigo hablando. Yo ahora mismo estoy hablando mientras estoy gestionando los tics. Claro. Estoy haciendo algo casi imposible. Claro. Porque los médicos te dicen que es incontrolable y que no se puede controlar. Y como tal es que es incontrolable. Pero con una buena gestión de las emociones y autocontrol de tu cuerpo y lo regulas, etcétera, es una movida, es una pasada. Es como un deporte mental. Llega a un punto que eres capaz de llevar una vida normal y poder gestionarlo. Aparte de que cuando crecemos, como ya te he comentado anteriormente, en la vida adulta los tics suelen ir bajando, porque también influye mucho el sistema hormonal. Cuando tú te estabilizas, los tics se estabilizan. Al igual que las emociones. Sí. El Tourette juega mucho con las emociones. Si tú estás estresado o muy tranquilo, tendrás menos tics cuando estés más tranquilo, incluso cuando estás triste porque estás más de bajona que cuando estás alterado. Pero
estar alterado tanto para cosas buenas como para cosas malas. Porque los Reyes Magos para un niño con Tourette es un mes entero estar lesionado con tics nerviosos y es que es durmiendo mucho estímulo. 5 o 3 horas. Exacto. Al igual que un examen, algo que es más negativo, que lo asociamos a algo más negativo, también me altera mogollón. Pero luego cualquier actividad que sea calma, relajación o drenar nervio, me viene estupendamente, porque además jugamos con la memoria, con la concentración, y eso para intentar gestionar los tics viene también muy bien. O sea, digamos que es como un exceso de energía interna o algo así. Claro, tú ten en cuenta que alguien con Tourette es como si llevara 3 Red Bull o 5 Red Bull encima. Nosotros, en las glándulas basales, o sea, nuestro cerebro es igual que el tuyo, pero el circuito neurológico se descompensa en las glándulas basales, está descompensado. Entonces, segrega muchísima más dopamina de lo normal. Entonces, estamos todo el rato súper nerviosos, entonces tenemos que ir muy despacio con todo. Yo siempre lo que aconsejo a un padre o una madre que tiene un hijo con Tourette es enséñale a gestionar las emociones, inteligencia emocional, rutinas, porque cuanto menos estrés, los tics estarán más controladitos, deporte para que drene ese nervio, juegos de memoria y concentración, siempre que le relajen y que le guste, porque está la concentración positiva y la negativa. No es lo mismo concentrarse para un examen que concentrarse para pintar algo que te gusta, ¿vale? Entonces, y ya como el último, este es uno de los más top, pero el más complicado, cuando tú ya te sabes regular, tienes una rutina, etcétera, va la memoria muscular. Es decir, yo cuando ya gestionaba mis emociones, imagínate, vas por la calle andando y hay varios árboles, como es normal, cada 5 metros, cada 6 metros. Pues yo de pequeña hacía, bueno, de este árbol a este árbol no tenso el cuerpo, voy haciendo mis relajaciones y mis respiraciones y voy intentando no hacer tics. Porque el cerebro es el mejor ordenador del mundo. Entonces, ¿qué pasaría si yo le cambio el software? ¿Vale? Si mi cuerpo asocia no hacer este tipo de movimientos. Pero eso es con mucha calma. Y no se puede hacer de la noche a la mañana. Tienes que tener un trabajazo brutal de todo lo que yo te he ido diciendo. Entonces tú vas acostumbrando al cuerpo a que está en plena calma, que no se tensa y encima que no vas haciendo tanto movimiento. Estas son mis teorías, pero que a mí me ha venido muy bien y me ha ayudado a tener un día a día completamente normal. Porque aquí donde me ves, yo hacía cada 20-30 segundos un tic diferente y era incapaz de tener siquiera una conversación. Ya. Así que flipa. Lo que he cambiado. La verdad es que flipas. O sea, entonces, realmente nunca desaparecen del todo, pero se pueden gestionar para que, pues eso, aparezcan de forma menos frecuente. Sí, o en temporadas, por ejemplo, nunca se van... O sea, el Tourette, a diferencia de los tics nerviosos a secas, sí. El Tourette es crónico para toda la vida. Yo moriré con él. Pero si sabes gestionarte y regularte, va a haber momentos que tú vayas a estar más tranquila, con menos tics y que puedas no estar todo el rato ejercitándote, moviéndote, lesionándote. Claro. Luego va a haber momentos que no. Pero, por ejemplo, yo cuando voy en metro o cuando voy por la calle, cuando estoy en un podcast, me intento gestionar para que los tics pueda gestionarlos y de esta manera poder estar contigo aquí hablando. Claro. Si yo los dejara fluir, porque puedo hacerlo, mira, sería imposible. O sea, si tú ahora no haces ningún esfuerzo por estar regulada, empiezan a salir los tics. Todos. Todo el rato. O sea, como súper frecuente. Sí, es cierto que en menor comparación que un niño. Un niño es, o sea, cuando estás en la etapa adolescente, en el colegio, los sentimientos a flor de piel, es una pasada los tics que puede llegar a tener un niño, ¿eh? Pero en la edad adulta suelen ir disminuyendo. Aún así, hay que gestionarlo. Tienes que hacer cosas que te vengan a ti bien para ayudar a tener una vida más pausada, más tranquila, más como tú. Sí, vale. ¿Y qué dirías que es lo peor de vivir con Tourette? Lo peor. Para ti, claro. Que es muy invisible. Yo como tal me ves y parezco una chica tan normal, pero realmente tengo muchos más problemas. Yo a la hora de estudiar, a la hora de quedar con alguien, necesito llevar rutinas muy estrictas. La gente no entiende por qué de repente algo me molesta mucho y tengo una reacción más exagerada de lo normal. ¿Por qué me agobia algo que a la gente normal no le agobia? Entonces es intentar hacer un montón de masting. ¿Qué es el masting? Intentar aplicar las normas sociales establecidas todo el rato. Yo estoy ahí.
aparentemente no estoy coja, no estoy ciega, entonces no me ves visiblemente un problema. Y tratar con alguien que tú no ves el problema es muy difícil. Claro. Entonces, el hecho de entenderlo, de comprenderlo, de explicarlo, ya es difícil, ¿vale? Porque el Tourette es muy peculiar para cada persona, es un trastorno muy independiente, estilo al autismo, cada espectro Sí. tiene sus matices, pues con esto es lo mismo. Si ya cuesta explicarlo, imagínate entenderlo. Entonces, o vives conmigo día a día y vas pillando el truqui, o si no, vas complicado. Entonces es ir explicando, ir haciendo masking, y eso es muy cansado. Ya. Muy cansado. La Y las incomprensión, ¿no? lesiones. Es una de las cosas que más... La incomprensión y la falta de información. Que también te digo, a veces con un poquito de sentido común sabríamos hacer varias cosas. Pero a día de hoy parece que se está extinguiendo. Vale. Y bueno, volviendo entonces al tema de... Claro, entonces tú eres una niña, empiezas a... Digamos, tú, bueno, siempre has sentido, aunque no lo supieras explicar, pues que tenías tics, que algo funcionaba distinto. Entonces, claro, tú en relación con tus compañeros empiezas a verlo negativamente porque precisamente ellos empiezan a reír de ti por eso. Claro. Entonces, ese es el inicio, digamos, del bullying. Sí, o sea, el bullying lo puede sufrir cualquier persona. ¿Qué es lo que pasa? Que hay colectivos que somos más propensos a ello. Es decir, los que tenemos más diferencias somos más propensos a que se rían de nosotros y lo pasemos muy mal. ¿Qué fue mi caso? Yo empecé con los tics nerviosos a los 3 años, como ya te he comentado, siempre he sido una niña súper nerviosa porque es como si llevara 4 Red Bull encima, no me hace falta más. Y en la infancia y adolescencia es una de las peores etapas, entonces los tics se elevaron a partir de segundo de primaria. Y a finales de segundo de primaria ahí empezó el acoso constante. Yo he ido a un total, creo recordar, de 5 colegios y 3 de ellos me han hecho bullying. Y no solo niños, ha habido profesores que también han metido mucho la pata conmigo. Ya. Sí, o sea, cuando hay algo diferente ya no es una cosa puntual de me ha pasado una cosa en el colegio, sino que cuando ven la diferencia ya da igual que te cambies, siempre sistemáticamente suele pasar, ¿no? O sea, si una persona es diferente claramente... Claro. Por eso que cambiar de colegio muchas veces, aparte que es difícil, ¿tú crees que es una buena opción? A mí me da pena porque yo creo que quien se debe de ir es el bully o totalmente. Los acosadores. ¿Qué es lo que pasa? Que no empiezan toda una clase entera. Empieza uno, se une el segundo. Esto es como una cadena y otro y otro. Y al final se hace una masa que es incontrolable. Claro. Pero si tú lo paras desde el primer momento y pones leyes claras, mucho más fuertes de las que hay ahora, yo creo que cambiaríamos completamente lo que está pasando a día de hoy, que es que la víctima se tenga que ir. Además, la víctima también tiene mucho miedo de irse, porque tú sabes la frase de mejor lo malo conocido que lo bueno, ¿vale? Pues esto pasa lo mismo. Claro. Yo tenía pánico de irme a otro colegio porque, bueno, aquí se rían de mí, pero ya les conocía. Exacto. Imagínate otros que no les conozco, entiendo. Que se rían de mí. Entonces yo me tuve que ir cambiando constantemente y mi madre vivía en los colegios conmigo, o sea, luchó conmigo lo que no está escrito de por favor cámbiamela, iba a inspección, iba a otro colegio, iba a otro, a ver si había plaza porque no es tan fácil. O sea, cuando cambias a un niño de cole tienes que ver qué tipo de trabajo tienes, ¿es flexible o inflexible? ¿Los dos trabajáis o uno está en paro? ¿Tenéis coche o dependéis del transporte público? ¿Cuánto dinero tienes al mes? Porque los públicos no hay mucha plaza. Espera, que es que me pilla lejos. Espérate, que es que este colegio entra a las 8:30, aquí entra a las 9. Es que no es nada fácil. Es que esto hay que solventarlo desde dentro. Y es un problema enorme y no se está haciendo, a mi parecer, adecuadamente, a excepción de algunos centros. Pero generalmente, los profesores no están formados. Yo estoy en una empresa, hay algo nuevo, a mí me forman, a ellos no. Yeah. Ellos han estudiado historia, han estudiado lengua y no les forman. Y a veces cuando no formas a una persona, bueno, a veces no, es que cuando no les forman tampoco saben cómo actuar. También te digo, esto no es una excusa, porque existe el sentido común y la lógica. Lo mal, o sea, lo que está mal y lo que está bien. Entonces también es un adulto que en ese momento, cuando tú eres el profesor, es el responsable de ese niño, de todos esos niños. Entonces tienes también que saber solventar una situación que estás viendo que un niño se está metiendo con otro. Pero entiendo que donde tú sabes llegar es lo mínimo, ¿no? O qué hago, qué no hago. Y muchas veces, como no hay... El bullying te define lo que es, pero no a partir de cuándo es. Entonces, es muy a tu opinión personal. Yo opino que esto es una tontería, pues no me meto como profesor. Yo opino que esto sí es grave, entonces aquí cada uno va opinando, va viendo, entonces claro, así pasa lo que pasa, que hay un montón de acoso escolar y encima en aumento y de mayor calidad por culpa de las redes. Porque antiguamente el bullying se quedaba en clase, ahora se traslada a casa.
y va con más calidad, porque desde una pantalla te dicen burradas. Claro. A mí me han llegado hasta a desear la muerte, a hacerme de todo y etcétera de cosas desde un móvil. Ahora, tenme delante y dímelo. Que no Claro, hay, que claro. no puedes. Es que eso justo, es que has tocado un montón de temas muy interesantes. Justo te quería preguntar, por eso que lo he hablado con varias personas, y aquí en España quizás al tener libertad de expresión podríamos planteárnoslo, que es el hecho de que en redes todos tengamos una identificación, no sea anónimo totalmente. Entonces, de esa manera, yo creo que de verdad reduciríamos el bullying al 20% de lo que es ahora, porque tienes que responsabilizarte por lo que dices en redes. Yo es que lo prefiero. O sea, tienes una cuenta, te identificas. Que puedes tener varias, pero te identificas. Exacto. De esta manera tú estás acosando a alguien reiteradas veces, porque acoso, cuidado, no es un insulto puntual, Exacto. es de manera constante, Claro. ¿vale? O en masa. Entonces, tú coges, denuncias, vas a la policía, no con Pepe.459 Viva Que la España, política por dice, ejemplo. no sé si lo vamos a encontrar, seguramente Vale, no. no, imposible, créeme. Claro. Y sube fotos de Paquito el chocolatero, la perra en el campo Claro, y mi primo leyendo un libro. claro. Es imposible. En cambio, si tú eso, como cualquier empresa, o sea, yo me voy a comer a algún lado, está en mal estado, yo sé a quién puedo denunciar y pasa en cualquier ámbito laboral, excepto en las redes sociales. Y no debe ser así, debe haber una identificación y de esa manera, si alguien te está acosando, es simple, vas a la policía, pim, esto, ya Claro. está. Y se acabó el problema y que ya lo vayan tratando. Claro. Pero es que, bueno, es que este es un tema muy largo. Sí. A ver, tiene la única contraparte que yo le veo es que, no sé el caso de España, por eso he hecho hincapié en España, si estás en un sitio donde no tienes una libertad de expresión garantizada, claro, redes es el único espacio que tienes para hablar sin que venga, digamos, el gobierno. Pero ten cuidado, ¿eh? No es lo mismo libertad de expresión con atacar e ir a hacer daño, que se confunde mucho, ¿eh? Sí, pero me refiero que una vez te identifican, una vez tú estás identificado en redes, si imagínate que el gobierno pasa a ser una dictadura, como en algunos países, o digamos que controlan mucho a la población, tú ya no podías decir, es que el gobierno me parece una mierda lo que está haciendo, porque van a saber quién eres. Es la única contraparte que tiene, que lo puede usar como el gobierno lo puede usar. A ver, pero para llegar ahí, yo espero España nunca no pasa, estar. O sea, en España no pasa, yo por creo eso. que es tan simple como diferenciar decir algo con respeto a decir algo para herir. No es lo mismo que yo opine, o sea, tú tener el derecho a opinar a que yo respete esa opinión. Y no todas las opiniones son válidas cuando vas a atacar, ¿vale? Si yo te he insultado no es una opinión, es una ofensa, es un ataque. Que yo te diga, es que estás horrible, me parece que eres imbécil y lo que dices me importa una mierda. Entonces vete a tu casa y que te la tal tu madre. Claro. ¿Eso es una opinión? No. Claro. No, Eso es insultar, atacar y herir a una persona. sí. Y además Es como regular eso. No Sí. puedes opinar. Ahora, esto no es una opinión, campeón. Esto no. Correcto. Esto fuera. Sí, y regular eso, quizás lo que es la regulación es un poco más difícil, pero a nivel subjetivo, entre tú y yo, es muy fácil. O sea, tú ves la intención de la gente. Tú ves cuando es una crítica o es una cosa que dices, esta persona quería molestar y quería hacer daño o lo que sea. Es que se nota. En general se nota. Pero es que cada vez hay más y estamos dando un espacio donde se pueda insultar a la ligera y es que tampoco es eso, porque sí, o sea, las redes sociales es un espacio de comunicación, al igual que el presencial, este es online y se debe respetar y tener educación. Punto. No, Es tan simple como eso, pero la gente, además, está súper normalizado. Es que si creas contenido, ¿qué quieres? Claro. ¿Qué te expones a esperabas? eso. Claro, no, o sea, es como justificar un maltrato, porque el ciberacoso, el bullying y el mobbing son lo mismo. En distintas etapas, ¿no? Claro, ciberacoso online, bullying en colegios y mobbing en el entorno laboral. No nos olvidemos que es maltrato. El maltrato físico existe, pero es que el maltrato psicológico también. Y es algo que a día de hoy hay muchos adultos que aún le cuesta asimilar que eso es así, que existe y que no hace falta que te den un guantazo para que sea un tipo de maltrato. Entonces, ir normalizando eso es que es un error, ¿eh? Sí, totalmente. Sí, ¿no? Y luego también es como la deshumanización que hay en redes. O sea, que ya no es como te insulto, sino como que hablo aquí en tu publicación como si tú no fueras a leerlo, como si tú no estuvieras. Por eso he dicho que la calidad del bullying, aparte de aumentar, ha cambiado. Anteriormente, al estar cara a cara, era mucho menor.
a día de hoy insultas con barbaridades. Y chavales que Sí, tienen sí, 13, 10 años, o sea, si juegas al Fortnite, bueno, flipas. Tú ahí vas escuchando las cosas que van diciendo los chiquillos y es alucinante. Dices, pero ¿qué estamos sí, haciendo? ¿Qué tan mal lo estamos haciendo? sí, totalmente. Y bueno, has mencionado el tema de cambiarte de cole, Ujú. que también, un poco por hacer hincapié, que lo escuché que lo dijiste, aparte de valorar, pues, si puedo, si no, si Ujú. tal, el proceso en sí también no es nada fácil, no te lo ponen nada fácil. No, no. Te lo ponen bastante complicado. Y más si vas a un colegio público, o sea, te lo tiene que aprobar el cambio. Es todo, es un melón que, como digo yo, tendrían que los de arriba empezar a mover esas cosas. Pero es que no interesa. Un profesor, al fin y al cabo, trata con niños. ¿Tú le vas a hablar de la misma manera a un niño que a un adulto? ¿A que no? A que te lo piensas dos veces, porque el adulto fácil te la devuelve. O te habla de la misma manera, el niño no. Entonces, están ahí, como digo yo, Hmm, es un tema que todo el mundo sabe, que cada vez se está hablando más, pero que no se trabaja. Y creo que es algo que se debería trabajar a fondo y cambiar, por ejemplo, el protocolo. El protocolo a día de hoy, si se abre, lo que tienen que hacer es lo primero que se hace. Los profesores tienen que estar atentos del niño que sufre bullying. Ahora te pregunto yo, ¿cuántos profesores hay y cuántos alumnos hay en un colegio? ¿Cómo van a dar abasto? O claro, sea, ¿yo qué es lo que haría? Leyes más fuertes. ¿Ves que están haciendo bullying? 3 toques. Aviso al padre, tu hijo está haciendo esto. Vale. Segundo toque, tu hijo está haciendo esto, no lo cambia. El tercero, expulsión. Ya está. Y te puedo asegurar que ahí habría un cambio, porque ya le estás tocando las narices a los padres, que es cambiar a su hijo, dónde lo meto, y es lo que nos remontábamos anteriormente. Eso yo creo que es más eficaz que el mirar a ver si le hacen o no, porque te puedo asegurar que el bully se las sabe todas. Sabe dónde está el profe, sabe cómo meterse, sabe a quién llamar. Así es que yo he claro. visto de todo. Desde luego me parece muy eficaz que sea como el propio bully el que sea expulsado. Es que debería ser Me así. parece muy Tú en el eficaz. trabajo acosas a alguien, ¿a quién echa? ¿A la víctima o a ti? Claro, ¿Por qué en el colegio es al revés? Porque son niños, porque no tienen tanta voz. Y tanto los niños como los animales, los únicos que le podemos dar voz son los adultos. Ya está, entonces vamos a ser unos adultos responsables de verdad. claro. Y claro, esto es que es un juego de varios agentes, es un juego complejo. ¿Tú pones la responsabilidad más en alguna parte de ellos? Digamos, ¿pones más la responsabilidad en el gobierno? ¿Pones la máxima responsabilidad? La máxima responsabilidad de los hijos son los padres. Es la máxima. O sea, te puedo asegurar que, a excepción de una minoría, ¿vale? O sea, hay niños que son malos, ¿vale? Pero es que generalmente hay muchas cosas que lo maman desde casa. Y que tú le digas a un padre, oye, mira, quizás viene de ahí, te va a decir, ¿de mi casa? Ah, por favor, de mi casa. Si es que tu hijo es muy susceptible, es que es muy dramático. Tu hijo también habrá hecho. O sea, hay un montón de excusas que estoy harta. Vamos a ver, si tu hijo ha metido la pata, pues la ha metido y no pasa nada. Le educas. De eso se basa. Pero muchas veces cuando nos señalan a nosotros, ¿a qué tendemos? ¿Yo qué he hecho yo? Por favor, por favor. Y te piras, te haces el loco y ya está. Entonces, yo donde veo más problema es desde casa. Ahora, donde ve otro. El segundo, el cole. El cole y la casa deben de ser un equipo y a día de hoy trabajan por separado. El niño hace algo, los profes deben avisar y los padres deben actuar. Pero es que a día de hoy no trabajan en equipo y sin equipo no somos nada. En casa hacemos unas cosas y en el cole otras. Y en el cole tampoco está para educar en sí, que sí, porque llevan muchas horas, etcétera. Pero es que la base viene desde casa. Claro, Entonces, tiene que haber una. Es un ten con ten. ¿Y qué otra cosa haría yo para solventar esto? Formaciones, tanto a los padres, o sea, bueno, a los padres, profesores sobre todo, y a los niños. Cada vez más hay más espectadores. Es decir, yo siempre he dicho que está el bully, quien se mete, sus secuaces, que son los amiguitos, los muditos, que ven y callan, y luego están las víctimas. Pues cada vez hay más muditos. ¿Por qué? Por miedo a si se lo hace a él, me lo va a hacer a mí. O yo prefiero no meterme, a ver qué me calla a mí. Entonces, eso a día de hoy existe. Además, hay una jerarquía en los coles, están los popus, no te puedes meter. Entonces, por favor, vamos a empezar a solventar el problema desde dentro, porque si esto no pasa en un entorno laboral, menos en el escolar, ¿tú sabes las consecuencias que tiene esto a futuro? totalmente, totalmente. Salud mental mucho más pobre de mucha gente. Es que no solo ya de las víctimas, sino también
los que ejercen la violencia y los que la observan, también eso deja una mella. Bueno, es que, mira, para todas las personas que han sido maltratadas alguna vez en su vida, para toda persona maltratada el día de mañana va a estar en alerta constante y va a ser más violento, generalmente hablando. Y me da igual que sea físico como psicológico, y eso es una lástima. Yo, por ejemplo, me considero, también por el Tourette, esto bailado, y al ser una persona más nerviosa, puedo ser más propensa al ser más violenta. Pero no significa que lo sea. Pero ahora añades el plus de que yo sufrí maltrato psicológico en el ámbito escolar, pues yo me puse una coraza brutal y nunca me he pegado con nadie. Pero si me llegas a dar, te la devuelvo, no sé si me explico. Entonces estás todo el rato en alerta y no te da miedo el abalanzarte y pegar a alguien. Y eso es una lástima. Claro. O sea, qué bonito sería crecer en un entorno educativo estable. Parece idílico, pero es que debería ser lo normal. Claro. Algo normal, un básico, ¿no? Pero es que los coles se crean unos reinos, vamos. Mira, hace poco me contaba una compañera de trabajo que su hija en segundo de primaria estaban los de seguridad del matón de la clase. Es decir, los niños y las niñas se hacen bullying diferente. Los niños suelen ser más violentos que las niñas, aunque también hay casos y casos, ¿vale? Pero el niño cogía al bully, o sea, cogía a la víctima y sus seguratas se ponían en un corro, no dejarle salir mientras le daban de palos. Ya. Y está en segundo de primaria, ¿eh? Los seguratas del bully. O sea, yo me quedé flipando. Y las niñas igual, si eres una chivata, eres una criada entonces. Segundo de primaria. Qué fuerte. Porque no te puedes chivar. Si te chivas, yo, como bully de las tías, eres una criada. Pero que esto pasa un montón, o sea... Y cada vez se hace antes, si te soy sincera, pero porque el móvil, las redes sociales, el TikTok, lo que hacen es que los niños dejen de ser niños, porque ahí hay de todo. Entonces ven maquillaje desde el minuto 1, ven a un tío súper fuerte. Entonces los niños quieren ser hombres desde muy temprana edad y las niñas mujeres desde muy temprana edad. Y al final eso influye negativamente en el desarrollo biológico y cognitivo de un niño. Totalmente. Y pasa lo que está pasando, que es un descontrol. Y si no formamos a los profesores, pues menos aún. O sea, puf. Claro, lo de los secuaces, yo no sé si tú también estás de acuerdo, pero yo pienso que los secuaces son secuaces porque tienen miedo de que si no son de los que señalan a la víctima, van a ser ellos los señalados. No sé si tú lo ves así. Los secuaces generalmente son los mejores amigos del bully y van a él a todas partes. Tú ten en cuenta que siempre ha habido un líder. Ahora, si el líder es bueno, eso mola mucho, porque lo que trabajas es el compañerismo, pero hay bullies que lo que mola es ser el más chulo, el que ofende al profe, a ese compañero, y si encima, cuando ofendes, cuando haces daño, no hay una respuesta negativa, sino lo contrario, los niños se ríen, el profe no te castiga, tampoco tus padres, eso es una respuesta positiva para el niño. Entonces, claro, eso crece y crece y crece. Claro, y al final el popu es el que más humilla, lo que más mola en clase, y todos le siguen. Vamos, como borregos. Sí. ¿Y cómo crees que debería reaccionar la víctima o qué medidas debería tomar la víctima? La víctima lo que hace es sobrevivir, punto número 1. Yo creo que los que deben reaccionar más son los muditos. Sí, quería ir un poco por partes, pero pues, si hay alguien que nos está escuchando que es una víctima, ¿qué debe hacer? Contarlo. Contarlo sobre todo es lo que debe de hacer, pero a veces no es tan fácil. Tienes tanto miedo o lo has normalizado tanto. Yo normalicé que se metieran conmigo, que se rieran de mí. Es que era mi día a día, desde segundo de primaria, final de segundo de primaria, hasta sexto que ya me cambié. Entonces yo llegué a un punto que era lo normal, pues se metían con Alicia, le hacían pruebas a Alicia como un perro, salta aquí, vete allí, si no, no vas a ser nuestra amiga, vamos a hacer votos a ver si es amiga Alicia. Pista, jamás lo era. Siempre era reírse. Y cuidado, el bullying no es 24/7, esos son de los más graves que hay. Pero a veces te tratan 2 días bien y luego te tratan mal. Esto es como el novio tóxico, que yo llamo, o como la novia tóxica. Sí. Te quiero mucho, pum, guantazo. O te insulto, pero luego te digo te quiero, y otra vez. Y eso engancha y de ahí no sales. Y luego ya no sabes ni dónde te has metido. Pues con esto, el maltrato psicológico es el peor de todos porque dices, pues que me trataron ayer bien,
pero hoy me han humillado en clase. Ya. Es que el otro día me trataron bien, pero hoy me han dicho que solo voy a ser su amiga si dejo de hacer tics y se han empezado a descojonar delante de mí 10 personas. Ya. ¿Pero qué es esto? Y esto al final es un no parar y ya la víctima ya no sabe ni dónde meterse, ni dónde esconderse, ni si es normal, si no es normal, si esto es el amor, si esto es el compañerismo, ¿qué es? Claro. Y tú siempre tenías como quizás la ilusión de, bueno, parece que ayer me trataron bien, igual llega un momento que me tratan bien, ¿no? Claro, Siempre. si ten en cuenta que algunos de mis compañeros yo había ido con ellos a infantil. Entonces yo les conocía desde pequeños y mi madre conocía a sus madres a veces desde pequeñas. O sea, entonces era un entorno que yo decía, no estoy entendiendo por qué Ya. me están haciendo esto si me conoces de toda la vida. Y donde peor lo pasé yo, fíjate, no solo fue en el primer colegio, que ese también, sino en el segundo. ¿Por qué? Porque yo ya no podía más. Mi madre, me acuerdo, que me sacó de clase llorando y me apuntó a otro cole. Ese cole lo pasé bien. Estuve muy bien con los compañeros. Los profesores, sí es cierto que les veía como más atentos. Ujú. Era un colegio también más chiquitito, pero solo había hasta primaria. Entonces yo me quedé 2 años porque tuve que repetir ahí y me cambié a otro cole. Cuando ya sientes lo que es que te quieran, tener compañeros de verdad, que te vuelvan a hacer bullying, bueno, tú no sabes. Ahí sí que estuve a punto yo de suicidarme. A esto. Me acuerdo que fue por una amiga mía, como mi ángel de la guarda, me escribió en el momento indicado, si no yo no sé qué hubiera hecho. Porque cuando ya te enseñan lo que es quererte y que te valoran y que ya no pasa nada que tengas tics, que de repente te vuelvan a tratar igual, duele el triple. Claro. O sea, el tortazo es mayor. Entonces fue una de las peores etapas de mi vida, me acuerdo. Tanto en el primer cole, porque se duele mucho superarlo. Es más, yo me tiré como 6-7 años aproximadamente sin pasar por la calle. Y vivo a 5 minutos, ¿vale? O sea, vivo a 10 minutos. Yo me iba bajo tierra en el metro. Pero es que el segundo fue igual de traumático, porque yo averigüé lo que era un compañero de verdad. Y ya el tercero, ahí los profesores no estuvieron nada acertados conmigo. Me acuerdo que uno de ellos me dijo, teníamos un ejercicio de simular una entrevista laboral, ¿vale? Y no puedes hacer tics nerviosos, lo pongo entre comillas en una entrevista, porque no es así. Lo que no puedes es estar todo el rato moviendo el pie, cruzar los brazos, coger un boli, chasquear la lengua. Eso no puedes hacerlo. Pero yo el profe sabía tengo una discapacidad reconocida, tengo un trastorno neurológico que me impide hacer esto, y lo que dijo delante de todos los niños que a mí no me trataban bien, a mí y me hacían bullying, fue, Alicia, mira, es que si haces tics te voy a tener que suspender. Con 2 cojones. Madre mía, tío. Sí, pues imagínate que saqué un sobresaliente, ¿eh? Luego me dio un ataque. Llegué a casa y me dio un Claro, ataque y la me lesioné tensión por de todos no los lados. Sí. aguantar tanto. Sí, pero tú imagínate, estás de media hora la entrevistita, ese ejercicio, estando a 20 niños o 24 que éramos de clase, atentos, no a la entrevista ni al ejercicio, a ver si salía algún tic, porque si no estaba suspensa. Madre mía. Y a la profesora atenta. Eso no se puede hacer. A mí me han llegado a suspender trabajos porque a veces podías poner y a veces no. Cuando yo tengo muchos tics, no puedo exponer, no puedo ni siquiera ir a clase, voy a ponerme delante de mis bullies a hacer una posición baja. Entonces se lo explicó mi madre, se lo expliqué yo, se lo explicó mi compañera, le enseñamos el certificado de discapacidad, todo. O sea, yo tengo incluso un certificado donde pone que si falto es por diagnóstico médico, o sea, que yo tenía muchísimos tics en la infancia y estaba muy mal. En parte pues por todo el bullying, porque si no te sientes querida, estás mal, tal, pues todo se aumenta, ¿no? Claro. Y le dije que yo hacía todo el trabajo, era con mi compañera, pero que mi compañera tendría que exponer sola. Mi compañera no tenía ningún problema porque lo entendía perfectamente, esa compañera sí lo entendía. Y me dijo que no. Así que suspendí. Hice todo el trabajo y me suspendió. Me cateó con un 0. También me han llegado a sacar de clase porque no se concentran por los tics nerviosos. En un examen me llamaron también la atención porque molestaba a los compañeros, que no les dejaban concentrarse. Y te estoy hablando de adultos. Por eso te digo que el sentido común a veces nos falla un poco, yo no lo entiendo. Y yo he crecido pues con eso. Entonces, yo, por ejemplo, ¿por qué ahora estoy estudiando una carrera online? Ahora. Porque yo no me iba 4 años a un centro a sacarme una carrera. O sea, yo ya había pasado todo. Claro. Jamás iba a volver a... Claro. Es más, a día de hoy, presencial tampoco iría, ¿eh? O hay online o hay online. Claro. Yo creo que hay traumas que o no se superan nunca o se superan, pero es muy difícil. Es muy difícil. O sea, hay cosas... También te digo que en la práctica yo creo que ya en la universidad sería muy distinto. Oh, no. Bueno, yo la sensación que he tenido es esa, pero no sé. No te creas. O sea, cambia porque los niños son más grandes y son más adultos, por supuesto,
Pero no, o sea, hace nada me escribió, hace unos meses, una madre que una niña estaba estudiando psicología, le habían diagnosticado Tourette en la edad adulta, no suele ser lo más normal, pero puede pasar, y sus compañeros estudiando psicología se metían con ella y la excluían en los trabajos. Te estoy hablando de ahora. El año pasado, salió una chica francesa que estaba estudiando en Barcelona y le hicieron, o sea, llegaron a hacerla, ¿qué le hicieron exactamente? Le dieron un pedazo golpe en la cabeza, le hicieron un... ¿Traumatismo? Sí, un traumatismo craneoencefálico. Sí. Y la amenazaron con pegarla, le llamaban de todo. Sí. Y de esto el año pasado, carrera de fisioterapia. O sea, lo que te quiero decir es que claro que disminuye porque es un adulto, pero Claro. tampoco te creas. Yo ya te he dicho que la base viene desde casa y una mala base se arrastra para todo el rato. ¿Y tú lo que te encontrabas, tanto por los profesores como el colegio o padres de los amigos y tal, era minimización? ¿Le quitaban hierro? Hombre, por supuesto, si mi madre iba, Alicia lo está pasando mal, pues que tu hija también hace. Es que, claro, es muy sensible. Es que se lo toma todo muy a pecho. Es que un poco drama, tampoco pasa nada, son niños, están jugando. ¿Tú eso se lo dices a un adulto? O sea, me explico, a veces simplemente hay que pensar un poco. ¿Tú estarías jugando con un adulto que te mete un guantazo o que te llama de todo o que se ríe de que estás cojo? Tú eso, no, es que son cosas de adultos, por Dios. No, dices, ¿qué haces? ¿Qué haces? O sea, fuera de aquí. Claro. Pero a un niño sí. O sea, es el hecho de, mira, cuando un adulto pega el grito o pega un guantazo, es porque no ha sabido gestionar su frustración. Es que a veces son cosas más básicas de lo que nos podemos llegar a imaginar. Yo pego el grito y es porque yo me he puesto nerviosa y al final te he gritado. Y eso tiene consecuencias negativas para los niños, tanto para que luego te comunique a ti como para cómo comunica a él. Claro. ¿Vale? Y esto pasa en nuestro día a día muy frecuentemente. Simplemente ves por la calle, ves y estate atento de qué adulto sabe o no gestionar su frustración. Tú ten en cuenta que los niños, la última etapa que desarrollan en el cerebro es la racional. O sea, tenemos que saber cómo hacerlo sin ponernos nosotros nerviosos. ¿Tú crees que yo me pongo nerviosa con mi niña de 2 años? Pues no, porque sé que no se enteran, que ahora mismo están experimentando, están viviendo, están viendo, hay que ponerles límites acorde a lo que ellos manejan, no como nosotros queremos. Claro. No. Tú tienes un hijo, sé responsable de cómo es. O le hablas igual al perro que al niño, ¿no? ¿Verdad? En su idioma, pues lo mismo con él. Claro. Tiene que ir en progresión todo. Claro. Yo creo que en el bullying hay que ser como muy radicalmente tajante de Sí. aquí, ¿no? Y yo creo que es la única forma de que esto se solucione. Pero claro, a mí la pregunta que me viene es lo que has comentado antes. ¿Qué es bullying? ¿A partir de dónde es bullying? Vale, a ver, el bullying, cuando yo estoy hiriendo a alguien, tanto físicamente como verbalmente, o ambas, y reitera en el tiempo, es más constante, es reiterado en el tiempo, ahí ya empieza siendo bullying. Pero que empieza a partir de las 3 semanas, que no hay que esperar 2 meses, ni un mes, no, 2, 3 semanas. Ahora, yo he discutido con mi grupo de amigos y tenemos un rifirrafe, es un rifirrafe. O sea, es que hay que saberlo diferenciar. Pero yo creo que es como es tan básico cuando el niño baja el rendimiento escolar, no quiere ir a clase, llora mucho, se esconde, no comunica, no duerme, tiene miedo. Ahí hay algo, por Dios, ahí hay algo. Sí. O sea, ahí ya son los primeros indicios donde hay que atajar, ¿vale? Cuando tú veas a un niño así, esos son los primeros indicios. Y cuando tú veas que se están metiendo con alguien, porque generalmente es una persona, no es un grupo o un amigo se han enfadado, no, suele ser pues más niños, Claro. empiezan siempre 1, 3, más, no, empiezan con 2 a 3, 4, siempre ser pues el típico grupo del amigo que tiene más seguridad con el más inseguro, siempre va así. O sea, coge el seguro al inseguro, el otro se fortalece de esa seguridad que le da el otro y se crecen. Pero esto, si no se para, se suma, se suma, se suma y cada vez es mucha gente. O sea, yo en los primeros colegios no tenía ni un amigo. Eran amigos, como digo yo, falsos, que te quieren un día, te invitan a tal y luego te la dan por detrás. Y eso no puede ser. En el segundo, ni uno. Tampoco, ni uno. Yo lo pasé realmente mal. Y en el tercero tenía 3. Fue un salvavidas. O sea, tú no sabes lo que para mí fue tener 3 amigos ahí, ¿eh? Y encima en el tercero es donde los profesores no estuvieron nada acertados conmigo, añadiendo al plus de mis compañeros, que ahí además yo vine mucho más fuerte
mucho más violenta, muy entrecomilladas, porque es que del trauma te hace ser así. Yo nunca he sido una persona violenta y esa es la pena. Ya. Yo siempre he sido una persona súper sensible. Claro, tú imagínate Tourette y sensible, ya está. Es que me comieron por todos los lados. Claro. Entonces, me vine como mucho más agresiva, lo que yo no era. Y al final, esa coraza se te adhiere a tu personalidad. Y es una lástima, porque no sabes dónde está el punto verdad o mentira de ti misma. Y es luchar en una contradicción constante. Entonces, yo en ese colegio, en el tercero, que me hicieron bullying, Sí. a día de hoy dirán que era muy violenta. No, es que desde el primer día vi reírse lo mismo. A 3 personas siempre empiezan en grupos reducidos, no Sí. uno solo, ¿eh? Grupos reducidos. Y lo que le dije es, como te vuelvas a reír de mí, te voy a meter un puñetazo. Y créeme que gano porque con los tics tengo muchísima fuerza. Yo llevo ejercitando el cuerpo desde los 3 años. Tengo una fuerza bestial. Tú imagínate ya si me ejercito o hice algo más de deporte del que yo hago. Sí. Y yo jamás en la vida he metido un guantazo a nadie. Ahora, vas de frente, se callan. Pero es que tampoco veo necesidad de hacer eso. Es que llegar a esos puntos es la lástima. Si el adulto afronta este problema desde el principio, un niño no tendría que tener estos traumas ni tener que afrontar nada de manera violenta. La violencia solo trae más violencia, el fuego solo trae más fuego. Entonces, incluso yo el defenderme así y el pararlo porque no se paró, se reían de mí pero más escondidas por miedo al guantazo. Claro. Es una lástima porque el miedo no hace que comprendan. El bullying se acaba cuando los bullies o los acosadores se ponen los zapatos de la víctima. Fin. El miedo no. Por ejemplo, no se rían de mí en la cara, pero se rían de mí a más no poder. ¿Por qué? Ya. Porque tampoco comprendían lo que yo estaba pasando. Mm. O sí, no les daba la gana. O estaba tan normalizado que era un no parar. Es que es muy Claro. amplio. Sí, no, yo sí que he escuchado casos, pero claro, depende. A lo mejor si es una agresión más física, he escuchado casos de personas que sí que han dicho un día, mira, estoy harto, le han pegado un puñetazo a uno y ya no le han vuelto a atacar físicamente. Pero lo que dices tú, no es que te comprendan y que vayan a entenderte y pueden cuchichear y todo. Si la lástima es llegar al límite. Sí. ¿Cómo un niño puede llegar a ese límite? Tú imagínate, ir todos los días al trabajo y recibir acoso y que nadie te ayude. Y que por mucho que hagan tus padres o tus amigos, estén fuera, no puedan. Claro. Es una frustración tanto para ellos y para ti es un infierno. Claro, porque no pueden vivir contigo ahí, claro. ¿Y qué tienes que llegar? ¿A tu límite? ¿A tu superación? Obviamente es muy triste. Por ¿no? Dios. Claro, O sea, es que es horroroso. Es como pedirle a un cojo que corra la maratón. claro. Puede, con cierta ayuda, pero no puede hacerse un sprint, ¿no? Claro. Pues yo no puedo solventar todos estos traumas solas y al final es lo que pasa, que llegas a un límite que es... Yo me acuerdo que le dije a mi madre, o pierdo las emociones o me suicido. Yo le pedí a mi madre que me matara de pequeña. O sea, yo estaba sufriendo tal colapso que un adulto no podría llevarlo. Imagínate un niño en pleno desarrollo. Por Dios. Totalmente. Y a día de hoy es que es un tema muy grave y hay muchísimo, ¿eh? Claro. Claro, vamos a hablar del tema del suicidio porque hay mucha gente que lo piensa porque está viviendo un infierno, básicamente. Cuando estás ya en ese punto, básicamente lo único que te puede salvar es contarlo, ¿no? Es la última medida. A ver, en ese momento, cuando tú lo estás pasando mal, desde el minuto 1 yo aconsejo contarlo, porque cuando llegas a estos límites es que ya no puedes más. E incluso yo, mi madre, me ayudó muchísimo, mi padre en mi casa, pero es que no van al cole conmigo, no sé si me explico. El colegio también tiene que actuar, En el cole los estás padres sola. tienen que actuar. ¿Sabes lo que te ves Sí. solo? Como familia, mi madre se vio sola, mi padre Claro. se vio solo, se vieron solos de ¿qué hago? ¿La cambio de colegio a mitad de curso? Si es que no me la aceptan. Ya. O sea, de verdad es muy complicado. Entonces, cuando ya has llegado al punto de querer matarte, porque ya no ves sentido a nada, no es que no quieras, cuidado. Es que piensas que, o sea, no es que no quieras vivir, sino que no quieres vivir así. Para vivir así Claro. mejor estar muerta. Claro. ¿Qué es lo que se agarra a una persona que está a punto de suicidarse? El cariño de una persona de su edad o ver que alguien que todo el mundo está metiendo y de repente ver a una persona que no. Te prometo que te agarras. Nadie se quiere matar. Nadie. Nadie se quiere ir para la otra vida. Claro. Y te agarras solo a eso. Pero para llegar a ese límite es muy mala gestión del centro y de los padres de esos niños, ¿eh? Y tú en concreto, ¿cómo llegaste al punto cuando pediste ayuda? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué día dijiste, venga, voy a contarlo y voy a pedir ayuda?
Es que para mí no fue así. Mi madre sabía todo lo que pasaba, pero ella tampoco, me explico, no es maga. Entonces, mi madre, bueno, para mí fue mi heroína. Vivía en los colegios conmigo, venía, me traía, intentaba hacerme de todo, que yo estuviera bien, si tuviera que faltar, faltaba, pero daba lo que daba. Entonces, por mucha ayuda que yo pidiera, no consta de ayuda, sino de un cambio. Entonces, para mí lo que me ayudó fue ver un cambio. Ver de repente a una amiga mía, que no iba ni al colegio ni nada, que la acababa de conocer, ver a una persona de mi edad que me trataba bien. Y me aferré a eso. Cuando llegas a ese límite, ya no consta de pedir ayuda, ya es ver el cambio. Ya. No es suficiente con... Pero si mi madre no paraba de ir a los colegios, lo hablaba, incluso los mismos profes, es que tu hija es muy susceptible. Es lo que le decían. Entonces, al final, por mucho que yo pida ayuda en casa, si la otra parte no le da la gana o no tiene los medios o no sabe cómo hacerlo, no puedes hacer nada. Claro, y en ese punto, tanto tú como tus padres también, porque es muy difícil, ¿acudisteis a psicólogos también ellos? Sí. También ellos. Ellos no. Mira, mi padre trabajaba muchísimo, mi madre estaba en paro, es lo que te digo, o sea, las circunstancias Totalmente. influyen mucho y la gran mayoría de gente no se puede permitir a ir a un psicólogo por falta de tiempo, por falta de dinero, porque tiene 2 hijos. Yo iba a un colegio, mi hermana iba a otro, mi madre en paro, mi padre trabajando muchísimas horas. Mi madre lo único que podía hacer era vivir el día a día porque ni siquiera podía pararse a pensar el cómo estaba ella. O sea, mi hermana también lo pasó mal en un momento de su vida. Yo nací con PERTES, también tuve una enfermedad en la cadera poco común. Lo que provoca el PERTES es que se te atrofie el hueso, es decir, que se te pudra, básicamente. Crea, ¿cómo se llamaba esta palabra que no me sale ahora? ¿Cómo se llama cuando se te pudre el hueso? Que no me sale. Bueno, o sea, osteoporosis es cuando pierdes densidad. Osteoporosis no. Que se pudre, bueno, no sé. Me pillas. ¿Cómo se llama? Busca ahí PERTES. Busca en el ordenador PERTES. No tengo el wifi ahora. ¿No tienes? No tengo el wifi. ¿Cómo se llamaba? No te preocupes. No me sale. Básicamente se me estaba comiendo el hueso, se me estaba necrosis. Ah, vale. Eso. No sabía que me el hueso producía necrosis en la bola del fémur, que es algo bastante grave. Entonces mi pierna izquierda dejó de crecer un poquito. Yo también tenía Tourette, tenía PERTES, me hacían bullying. Las pastillas que nos dan a día de hoy, a mi parecer, hay algunas que a las personas sí que le viene bien, pero como no es algo estudiado específicamente para el Tourette, te dan lo que lo puedas solventar más o menos. Y son... antipsicóticos, ¿no? Sí, exacto. Entonces, yo no tengo ese problema, tengo otro. Entonces, intentan más o menos con lo que pueden ayudarte. A mí personalmente, las medicinas químicas no me ayudaron. No digo que el día de mañana no me vayan a echar una mano, pero en su momento no. Me provocó además sobrepeso, no me bajó las reglas hasta los 16 años, me hice inmune a otros medicamentos y pues imagínate todos esos problemas. Mi madre lo único que hacía era vivir el día a día. Era imposible. O sea, ¿cómo va a poder? Mucho hizo. ¿Y del tema del hueso, eso qué pasó al final? Me operaron, me tuvieron que infiltrar sangre porque el hueso se estaba pudriendo. Sí. Y fue muy doloroso. Mucho. A mí me dijo el médico que estaba muy avanzada, ¿eh? La tenían los dos, en la izquierda muchísimo más. Tú no sabes lo que duele cuando se te pudre un hueso. Ya. Duele mucho. Entonces, con mucha rehabilitación súper dolorosa. Hostia. Montando a caballo también, porque el médico me recomendó montar a caballo porque la montura rehabilita la cadera. Entonces, entre lucha constante, rehabilitación por un lado, por otro, al final pude sanar la cadera, pero no me daban un duro, ¿eh? O sea, iba a costar mucho. Yo tenía una cojera, o sea, hay fotos de yo montando a caballo o yo estando quieta y la pierna está así. Hostia. Sí. Pero ya está, ya dejó de necrosar. A día de hoy, claro, me lo curaron. Y a día de hoy de ese problema estoy bien. El problema, pues que el día de mañana fácilmente tengo artritis o problemas más graves en esta zona. Siempre cuando te operan de algo o te ha pasado algo, sí. Cuando vas creciendo,
y vas siendo menos joven, no vas viviendo tantas rentas, pues todo eso tiene unas consecuencias mayores para el quien ha sufrido una lesión más grave que para el que no. Sí, no, yo la verdad es que con este contexto también se entiende, tu madre no daba abasto. También Vamos, se entiende. yo sobreviví en su momento. Tú imagínate una niña coja, con Tourette, gorda, porque las medicinas me pusieron en sobrepeso, además, heavy. Yo tenía, no sé, 11, 12 años y pesaba 70 kilos. O sea, la hostia. Entonces, Ya. horrible. Vamos, yo sobreviví como pude. Era un blanco súper fácil. Yo viví con una diana en mi cabeza todos los días de mi vida, que era el Tourette, y añades el plus de... Yo me enteré que estaba coja, o sea, mi madre lo sabía, porque yo de pequeña lo único que hacía era ir a médicos, estaba todo el rato en médicos. Entonces mi madre sabía que yo tenía PERTES, pero no quería decírmelo porque ¿cómo le explicas esto a una niña que encima lo está pasando fatal? Entonces yo lo descubrí porque un compañero mío fue a entregar un trabajo de clase en primaria, estaba yo creo que en cuarto, me acuerdo aún del nombre y del apellido del niño, Y fui a entregarlo a la profe, toma tal, y de repente se empieza a reír de mí. Jaja, Alicia está coja, Alicia está coja. Digo, que no estoy coja, que sí, que estás coja, jajajaja. Y de repente voy andando y digo, ostras, estoy coja, que no puedo andar recto. Y ahí fue cuando dije, mamá, ¿qué me pasa? Y dice, a ver, Alicia, es que te estamos tratando un problema, ¿no? Tal. Y ahí empezó todo. Qué fuerte, nunca había escuchado eso. Sí, sí. Es una enfermedad, yo es que sufro Tourette, un trastorno neurológico raro, es decir, muy poco conocido y casi nadie lo tiene, que encima lo suelen tener más los niños que las niñas. Uh-huh. Y encima también tuve PERTES, una enfermedad poco común, no es común, Eres muy poco especial, común, eres muy especial. y que también lo suelen tener más los niños que las niñas. Entonces, hijo, a mí me tocó 2 pedazos de loterías. Hostia. Pero bueno, me lo tomo ya con filosofía. Por Sí. eso también creo contenido. A mí la gente me dice, pero si sigues traumada, cállate o no hables de esto, supéralo. Digo, vamos a ver, ¿tú crees que yo estaría hablando de esto si estoy traumada? Y, Pues bueno, no. y que forma parte también de un proceso, ¿no? O sea, yo creo que Claro. también te sana un poco el poder contarlo. A mí las redes me han venido súper bien para aprender a gestionarme mejor, porque tienes que aprender también a cómo responder a ciertos mensajes. Claro. Que yo me tenía que cortar, decirlo de una manera adecuada, saber cómo decir lo que quiero decir en los vídeos de una manera que se entienda, acorde al lenguaje que debo utilizar, que las emociones más o menos tampoco toquen tanto, porque si no, no lo puedes explicar. Claro. Luego yo me he ido informando cada vez más y más, porque cuando creas contenido, o al menos en mi caso, cuando yo subo algo, quiero estar casi al 100% cierto, o sea, no confundirme en lo que estoy diciendo, porque entiendo que mi altavoz es muy grande y que puedo meter la pata. Claro. Y yo no quiero ser una consecuencia del sufrimiento de alguien o haberle confundido. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se habla, con lo que no, y antes de subir nada lo verifico por un montón de sitios. Claro. ¿Y por qué sientes que estás haciendo esto de estar en redes? Porque me cansé de ver que el mundo estaba tan mal, en el sentido de que yo no quería ver a más niños pasarlo tan mal. Y créeme, bueno, tú no sabes la barbaridad de niños que me escriben, yo a veces no puedo leerlos porque es que me da un síncope, pero que a mí me digan, jo, Alicia, no estoy solo, veo que, primero, hay luz más allá del túnel, que quizás esto puede cambiar, y 2, que hay más gente como yo, o sea, jope, que no soy el único, porque cuando te hacen bullying, tú eres un niño, pues los amigos que tienes pues, son los de clase, cuando vas creciendo te vas haciendo más. Pues el ver que no estás solo, que hay alguien como tú, que se puedan desahogar. A mí me cuentan un montón de cosas, pero no son los niños, los padres. Hay un montón de madres y padres. Alicia, ¿te puedo contar? Dime, es que necesito desahogarme porque yo ya no sé cómo hacerlo. Esto me está superando, veo a mi hijo súper mal, dónde voy, cómo voy, qué hago. O sea, hay muy poca información y hay muy poco desfogue en sí. Claro, Y es lo que doy. muchos chavalillos que están ahora en el instituto y tal, te imagino que te preguntarán. Pero en el instituto, es que a veces me hablan niñas de 9 años, es que es una lástima. Ya. Y padres. ¿Y qué les dices? Pues sobre todo intento escucharles. Yo creo que es lo que más necesita una persona así, sentirse escuchada y apoyada. Y cuando me piden una guía, pues intento de una manera racional, basada sobre todo en un criterio más objetivo, no guiarme por mis emociones, qué es lo que yo haría o qué es lo que a mí me vino bien, que es, cuéntaselo a tus padres. Porque no solo me escriben niños neurotípicos, es que me escriben neurodivergentes. Y eso ya es otro mundo. A mí me han escrito muchos niños autistas.
Sí, ¿Qué hago? eso ¿Qué ya hago? es ¿Qué muy hago? difícil Y porque, comunicar a un niño autista es muy complicado. claro, y cada persona funciona muy distinto, sobre todo con neurodivergencias. Sí. Claro, lo que te ha funcionado a ti seguramente será muy distinto. Yo intento dar la base que es habla, cuéntalo, Claro, haz algo que te gusta o que simplemente digo, tú échame todo a mí, dime cómo te sientes y claro. al menos es un paso. Intento echar una mano. Ya está. Por eso empecé en redes, para intentar aportar mi granito de arena en Claro. algo que yo creo que debería de darse y que está bien. Es lo que tú dices, que realmente creo que ayuda mucho a que no se sientan tan solos, porque yo al menos recuerdo cuando estás en el cole, es como que tu visión es muy de túnel. O sea, tú no te imaginas que hay otro mundo fuera y que tú puedes estar bien en otro sitio. Tú Pero te si imaginas tampoco que te lo eso es todo. enseñan, tampoco te lo Claro, enseñan. Tú claro. cuando vas a clase, ¿qué haces? ¿Memorizar? O sea, ¿te enseñan algo que sea creativo? No. Te enseñan a ser máquinas, robots, cuervos. Tú estudias, después vas a la carrera, después trabajas. Pues normal que cuando creces cambias la perspectiva, pero es que eso debería incorporarse desde que son pequeños. Trabajos creativos, no tanto codo. ¿Cómo a un niño le vas a pedir durante 6, 7 horas estate en un pupitre sentado? Por Dios. Totalmente. Al final pasa lo que pasa, que Imagínate un niño explotan y con salen... TDAH que no puede estar quieto en una silla 8 horas ahí. Ya. Bueno, Te identificas, ¿no? sí. Sí, bueno, yo con los TIC era casi imposible. Si yo a veces estaba sudando en la silla de todo el deporte que estaba haciendo. Claro. O sea, yo a día de hoy tengo mucha fuerza gracias a los tics nerviosos. Sí. Bueno, te quería preguntar también sobre el bully. El bully, ¿tú crees que luego se olvida de lo que ha hecho con los años? Sí, no es lo mismo la víctima que el quien acosa. Por ejemplo, la víctima sufre ese dolor, es quien lo mama, quien lo vive. Eso no se olvida. Eso se trabaja el día de mañana. Y la frase de el bullying me hizo más fuerte, vamos a dejar de normalizarla, porque si tu marido te pega, no dices, a mí me hizo más fuerte que mi marido me pegara. Correcto. Pues no, el maltrato no te hace fuerte. Te hace fuerte que luego tú lo trabajes. Exacto. Y te juntes con gente buena. Pero la víctima como tal lo recuerda más, el acosador no. ¿Por qué? Yo esparzo el daño, no lo recibo. No es lo mismo dar que recibir. Entonces el quien lo da muchas veces se olvida. A mí me han hablado, hace poco, realmente hace unos meses, me habló una chica que me acosó y me dijo, oye, me suenas de algo. Hemos ido por curiosidad al cole juntas, tal, y yo, ¿cómo te digo que fuiste una de mis bullies? En plan, que pertenecías al grupo, además, el de las chicas, el top, el que más me hacía la vida imposible. Una cabrona y total. se lo dije, pues no me acuerdo, Alicia, yo de verdad que lo siento si lo hice tal, y no se acuerdan. Y hay gente que lo niegan. Yo me he encontrado gente que me lo ha negado. Ay, Alicia, nosotros no te hicimos eso. Y es como, sí, pero bueno, tú sigue en tus cuentos. A ver, yo creo que aunque no te acuerdes, es que yo creo que te tiene que quedar ahí de alguna forma. Hay gente que no, ¿eh? Bueno, claro. Y hay gente que muchas veces ni lo dice por vergüenza. Pero... A mí me han hablado gente que me ha acosado, la gran mayoría sí que me ha pedido perdón, pero hay muchas cosas que yo les digo y que ni se acuerdan. ¿Tú no te acuerdas cuando me encontraste en esta calle, empezaste a reírte de mí a más no poder y yo me fui acojonada por la... No, yo sé en general que te tratamos mal, pero estaba tan normalizado que para nosotros también era nuestro día a día. O sea, para que veas hasta qué límites. Claro. Y créeme que es un profesor, lo nota. Sí es cierto que la ESO y bachillerato es más difícil identificarlo porque no hay un tutor, no estás más encima, es paso clase, pum, la doy, fuera, paso clase, pum, la doy, fuera. En primaria estás más encima, pero aún así lo ves, lo ves. Porque yo entrevisté a una de mis antiguas profesoras y admitió pues que sí, que sufrí bullying, le di la orla y me señaló a los cabecillas y dijo esto y aquello y que sí, que lo pasaste muy mal y que amigos yo no tenía ni uno. Y lo dijo, que me parece muy valiente por su parte. Totalmente. Bueno, pues cometimos un error contigo. Sí es cierto que ese cole intentó hacer, pero tampoco, es lo que te digo, entre que estaba súper normalizado, no tienes los medios, tampoco te dan la facilidad, pues no es lo mismo. Un cole público tienes tu plaza fija que depender de un sueldo privado y tener una casa que pagar, unos hijos que mantener, es que influyen muchos factores. Por eso digo que esto es un melón muy grande y que se debe de radicalizar, pero lo deben ser los de arriba, los que realmente pueden cambiar la ley y hacer, vamos a erradicar esto, vamos a cambiar esto. Mira, quiero hacerte algunas preguntas desde cada uno de los puntos de vista del bullying para que me digas tú qué crees que debería hacer cada uno, ¿no? Venga. Por ejemplo, la víctima, digamos, primero. Ya lo hemos hablado, pero un poco para resumir finalmente. En plan, la víctima, ¿qué crees que debería ser? ¿Qué aconsejarías tú a una víctima de bullying que debería hacer? ¿Te respondo de manera escueta o larga? Escueta, porque quiero ir por cada uno de ellos. Vale, por eso.
A una víctima yo le aconsejo que hable mucho. Vale. Ahora, al observador. Que no se calle, que lo cuente a los profes, a sus padres y a todo adulto que tenga delante. Y sobre todo, que se vaya con sus amigos a defender a la víctima, al compañero que le están haciendo daño. A mí eso me pesa porque algunas veces he vivido el bullying, pero también lo he observado y como que las dos me pesan. Me pesa en plan no haber hecho algo. Y joder, creo que luego Tampoco te forman, empoderas. Tampoco te forman. Si esto diéramos charlas en los colegios constantemente, los niños estarían más informados y tendrían más herramientas. Claro. No se las da. Vale, el colegio, ¿qué debería hacer? Informar a los padres y, a mi parecer, imponer normas mucho más estrictas. Si tu hijo, te voy a dar 3 avisos, no cambia, lo siento, pero voy a tener que echar a alguien que está acosando a un niño. Pero claro, también depende del dinero. Ahí influye otro factor. Pero ser mucho más estrictos y hablar con los padres. Vale, los padres. ¿Qué deberían hacer los padres de un niño que está haciendo bullying a alguien? Si tu hijo está acosando a alguien, que no te dé vergüenza. Es educación y ponerle límites. No pasa nada porque haya sido tu hijo. Si lo bonito es que puedas llegar a remendarlo, pero hay mucha gente que le da vergüenza o que no quiere admitirlo. Ese es un error. Porque así vas a criar a una persona que va a hacer daño y es una lástima. ¿Y qué deberían hacer los padres de la persona que está viviendo el bullying? Moverse por todos los lados que pueda. Ser pesado en los colegios, ser pesado en los psicólogos, médicos, todo lo que puedas. Recabar todas las pruebas que puedas y llevarlas a inspección educativa, que eso se manda con un correo a día de hoy. Inspección educativa, como te lo envía al colegio, ya está. O sea, inspección educativa a día de hoy es muy fuerte. Entonces, que se muevan y que no tengan vergüenza de ser pesados. Nada de vergüenza. Vale, pues mira, yo tenía una sección más para entender más el Tourette, pero se nos ha ido el tiempo. Entonces, quería resumirla en... Quiero que, para acabar el tema del Tourette, nos cuentes un poco cuáles son los principales mitos y los desmontamos ya del Tourette. Para que la gente, cuando escuche Tourette, no se imagine lo típico. Una persona con Tourette tiene el mismo desarrollo cognitivo que tú, es decir, no es más tonta, es igual. Una persona con Tourette no dice todo el rato palabrotas. Eso se llama coprolalia y es un 10-15%. ¿Por qué es menor? ¿Cuántas palabras conoces en este mundo y cuántos idiomas? Muchas, ¿verdad? Claro que las palabrotas hay un espacio, hay, pero es inferior a todo lo que hay. ¿Las personas con Tourette somos violentas? No. Violento te hace violento eres cuando alguien te hace daño y tienes que defenderte, pero no por tener un trastorno. Claro. Vale, pues nada, para finalizar te quería preguntar, de todo lo que hemos hablado, ¿con qué te gustaría que la gente se quedase? Más sentido común, por favor. Muy bien dicho. Pues nada, Alicia, hasta aquí. Bueno, también siempre, aparte de dar un espacio que ahora te daré para que digas lo que quieras y despedimos el podcast, tú estás en redes, te dedicas a eso, dejaremos los links, pero bueno, si quieres comentar pues qué haces más para que te puedan buscar y qué se puedan encontrar. Intento luchar contra el acoso escolar en redes y también divulgo sobre las neurodiversidades, más concretamente el Tourette, y además doy voces a personas que no la han tenido. Me llamo Alicia_Gonma en Instagram y en TikTok Alicia Gonma. Muy bien, pues ¿quieres añadir alguna cosilla más para despedirnos? ¿Se te ha quedado algo en tintero? Que vamos a ser mejores personas. Muy bien, me gusta el mensaje. Pues nada, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, me ha gustado mucho hablar contigo. Y nada, los que estáis ahí al otro lado también, muchas gracias por estar ahí. Y nada, hasta el próximo episodio de Cinturón Blanco. Chao, chao. Adiós.